Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con cada instante de nuestra vida, tiene que ver con todo, con absolutamente todo. Las decisiones políticas y administrativas tocan nuestras necesidades, tocan nuestros problemas, tocan nuestro actuar permanente. Por eso es tan importante que estemos informados, que estemos formados, además, como el día de hoy, que nos vamos a informar y a formar, por supuesto, con la debida proporción, porque es vía televisiva y no es con la profundidad necesaria, pero de todas maneras nos va a dar un conocimiento sobre el tema de la legítima defensa. A propósito de hechos que conocemos todos los días en nuestro país, cuando una persona termina siendo encartada, digámoslo así, judicialmente porque reaccionó ante la amenaza de un delincuente. Y para ello hemos invitado al que sabe del tema, ya ha estado con nosotros varias veces con nosotros, él es Hernando Elí Grisales García, él es abogado penalista, bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias, Roger, por tu invitación. No solamente es abogado penalista, sino que es magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. También es especialista en Derecho Procesal Penal y es candidato a especialista al ejercicio del derecho ante las altas cortes. Mejor dicho, de pergaminos, pues no nos quejamos, ¿cierto? Muchas gracias. Pero de experiencia mucho más, porque usted lleva una cantidad de años dedicado al derecho penal y procesal. 30 en el ejercicio y 10 más con la justicia, son casi 40 años ya. Oiga eso, o sea que ni modo pues de dudar de su conocimiento. Muy bien, vamos de una vez al grano porque el tema es de verdad excitante, suena hasta morboso. Sí. ¿Cierto que suena morboso? Pero es que tiene que ver con una situación de la vida cotidiana en un país donde la inseguridad es permanente, donde los candidatos a la presidencia de la República del día de hoy tienen que poner sobre la mesa como propuesta para convencer a los electores que van a ir el 27 de mayo a votar por cualquiera de ellos, ponen el tema de la seguridad ahí. Entonces, un caso como cuando una persona, ya lo dije en general, como cuando una persona reacciona ante la agresión de un presunto delincuente. En días pasados, contémoslo rápidamente, una persona agredió con su vehículo a un par de presuntos fleteros. Hay que seguir diciendo con presuntos fleteros, ¿cierto? Hasta que no estén condenados penalmente. Exactamente. A un par de presuntos fleteros porque obviamente le atentaron contra su integridad o lo amenazaron en su vida para robarle uno de sus bienes. Entonces él reacciona y le produce un daño a uno de ellos en su integridad física. Entonces, ¿qué hay? Por un lado, aplausos de la sociedad que está desesperada con la inseguridad y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades. Pero por otro lado, la norma que dice, ese señor no lo pudo haber hecho porque va en contra de la norma. ¿Qué pasa en esos casos, doctor Hernando Elí? A ver, frente al hecho ocurrido en fecha reciente con el ciudadano que atropelló con su vehículo a dos presuntos fleteros, ocurren dos cosas. Sí. El populismo que aplaude la acción, sí, y lo jurídico. En lo jurídico es dable reconocer de entrada el necesario análisis de esa reacción. Sí. ¿Fue una legítima defensa? En caso de ser cierta una legítima defensa, ¿de qué tipo? Sí. ¿Será objetiva, sí, será subjetiva o será putativa? Son tres calificantes o forma de identificar la legítima defensa. Pero un momentico, entonces podemos presumir inicialmente que esa persona que agredió con su vehículo a los dos presuntos fleteros actuó en legítima defensa, en general, de que explique las tres características. En mi sano criterio se actúa ante una legítima defensa. Muy bien. Entonces ahora viene la explicación concreta frente a esos tres tipos de legítima defensa. Entonces empecemos por la primera. Esto, por eso les dije que era muy interesante porque vamos a enfrentarnos con Hernando Elí Grisales a un hecho que es concreto y real, que genera populismo, o sea, los aplausos de que, voy a decirlo de manera muy terrible, pero así pasa, ¿cierto? Muchos dicen, ojalá los mataran, ¿cierto? O sea, ese es el sentimiento popular. Ese es el sentimiento popular, pero ¿qué tal que no hubiese normas, que no hubiese leyes? Esto se convertiría otra vez en la época del oeste en que todo el mundo se dispara y se mata como si nada pasara. Entonces, hablemos entonces de la primera característica. Legítima defensa objetiva, ¿qué es? A ver, en la legítima defensa hay que reconocer que hay dos extremos, un actor, sí,
y hay una víctima. Sí. En la víctima hay una reacción natural, sí, de autoprotección, de conservación. Es una reacción casi que acto reflejo inmediata. Sí. El dueño, o sea, el conductor del carro. El conductor del carro. El victimario es una persona que actúa dolosamente, es decir, conoce lo que está haciendo y lleva su acción dirigida a un propósito contrario a la ley. Sí. O sea, los dos presuntos atracadores. Eso. Cumple entonces de entrada con un requisito que es la inmediatez. Sí. La acción que desarrolla es una acción de peligro, de daño posible. Pueden atentar contra la vida, contra la integridad o contra un bien de ese ciudadano titular del derecho al patrimonio. Sí. Y el instrumento que utilizan puede producir un resultado nefasto. Ajá. Entonces se cumplen de entrada 3 requisitos: sí, inmediatez, sí, injusto y dañino. Ajá. Ante esas 3 eventualidades, el ciudadano reacciona instintivamente por su derecho natural a defenderse. Sí. En derecho tenemos que evaluar esos 2 comportamientos y tenemos que reconocer, bueno, este ciudadano actuó en estricto derecho y en mi sano criterio, salvo uno mejor, si actuó dentro de una legítima defensa. ¿Usted cree que hay una legítima defensa objetiva? Objetiva. Sí. No pudo haber sido subjetiva, sí, porque es que las personas, presuntos fleteros, sí desarrollaron una acción material orientada a un propósito ilegal, que era obtener un lucro a través del apoderamiento de los bienes que llevaba este ciudadano dentro de su vehículo o corporalmente. Esas son las características de la legítima defensa objetiva. Objetiva. Que es, llegaron con un arma, ojo con esto, verdadera o no verdadera, de fogueo, de mentira, de lo que sea, pero llegaron con un arma en un momento determinado, ya, actualidad, y lo amenazaron con quitarle la vida o atentar con su integridad física para quitarle un bien suyo, una cadena, por ejemplo. A ese ciudadano víctima no le podemos exigir que entre a verificar si el arma es idónea, si no es idónea, si es de fogueo, si es de verdad, si es de mentira. No, ese es un error invencible en ese momento. Absurdo sería exigirle al ciudadano, decirle al delincuente, oiga, su arma es de verdad o es de mentira. Eso pues es un absurdo considerar. El ciudadano simplemente reacciona ante esa acción de 2 en un vehículo con capacidad de producir un daño. ¿Qué hace el ciudadano? En principio es víctima despojado de sus pertenencias. Sí. Cuando esas personas emprenden la huida, todavía no se ha terminado o no hay ruptura de la inmediatez. Ajá. Y él reacciona en procura de ¿qué? De evitar que logren ese propósito final de apoderarse de sus bienes. Claro. Y por eso los atropella con su vehículo. En ese momento, oportunamente, inmediatamente. Sí. Porque otra cosa es que los persiga, ¿sí? O que se los encuentre después de dar una vuelta y los atropelle, pero eso hablamos enseguida. Sí, señor. Estamos hablando de legítima defensa, en este caso en particular, que todos conocemos varios casos. Antes de que el modo comercial está el de un escolta en Bogotá, quien dio muerte a un presunto delincuente que atentó contra la integridad física y la vida de una dama en embarazo y terminó encartado judicialmente por haber actuado. Pero de esto hablamos enseguida, de la legítima defensa, y ya hablamos del primer caso, el de la legítima defensa objetiva. Ya regresamos para que veamos la subjetiva y la putativa. Fernando Elí Grisales, abogado penalista, especialista en Derecho Procesal Penal, es magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, y además candidato a especialista en el ejercicio del derecho ante las altas cortes. Estamos hablando de la legítima defensa. No expliquemos más, que ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es legítima defensa subjetiva, doctor Hernando Elí? Es aquella cuando el ciudadano poseedor de un bien jurídico. Sí. Se encuentra un bien jurídico es una navaja, esa es un arma. Bueno, también una navaja. El bien jurídico natural es la vida, la integridad física, sí, es el patrimonio y otros tantos de rango constitucional. Pero hablemos, por ejemplo, pero vamos a hablar de los básicos. Hablemos de la vida, la integridad, de la integridad física y el patrimonio. Y el patrimonio, que es una cadena, un reloj, un celular. Correcto. Muy bien. Esa persona se encuentra en el determinado escenario, sí, donde observa el comportamiento de otro que le hace parecer de manera equivocada, sí, dentro de un error invencible. En ese momento, que esa persona que observa en ese escenario lo puede hacer víctima de una acción actual, injusta y dañina. Sí, señor. Cuando ya tiene una proximidad suficiente frente a esa persona, encuentra que esa persona que la potencializa como un agresor hace una reacción cualquiera, por decir algo, se rebruja, déjeme decirlo de esa manera tan primaria, en búsqueda de su celular. Sí. Pero esta persona dueña del derecho presume que va a sacar un arma. Entonces, y ante ese error de apreciación y valoración de esa actitud,
saca su arma, dispara y lo mata. O lo lesiona. Esa es una legítima defensa subjetiva. Frente a la acción de esa persona que lo identifica como victimario, él reacciona creyendo que va a ser víctima. Perfecto. Esa es la legítima defensa está muy subjetiva. Clara. Legítima defensa subjetiva. Sí, pero la primera es objetiva, la segunda subjetiva, que la acabamos de decir. La tercera, legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa es cuando yo salgo en defensa de un tercero a quien considero está en una situación de una agresión objetiva, injusta, actual y dañina. Salgo en su defensa, lesiono o mato a la persona que lo considero victimario de esa persona supuestamente víctima. Y ciertamente resulta siendo víctima. El caso del escolta en Bogotá. Él observa que una persona, un varón, agrede con arma de fuego a una dama que va dentro de un vehículo, lo llama al orden, déjeme decirlo así, trata de intimidarlo, de persuadirlo a la rendición y esta persona reacciona tratando de agredirlo con un arma blanca. El escolta reacciona y defiende no solo ya su propia integridad, sino el derecho de esa dama que iba dentro de ese vehículo, protegiéndole ¿qué? Su vida, su integridad y su patrimonio. Esa es la legítima defensa putativa, cuando yo salgo en defensa de un tercero. Muy bien, enseguida vamos a hablar con usted a ver si esa persona que reaccionó en legítima defensa objetiva o subjetiva o putativa se puede hacer acreedor, digamos, a una sanción judicial, como a una pena carcelaria, por ejemplo, que es el escándalo que se ha generado en el caso de la persona que en el barrio del Poblado de Medellín reaccionó con su vehículo contra los dos presuntos atracadores. Pero antes, otros dos elementos, para que tengamos el contexto completo desde el punto de vista teórico, que es muy importante. Hay legítima defensa desnaturalizada y excesiva. ¿Cuáles son? Eso es correcto. La legítima defensa desnaturalizada es cuando se rompe con el principio de inmediatez. La reacción tiene que ser concomitante con la acción de agresión. Pero si pasa un tiempo, si se rompe esa inmediatez, pasa un tiempo, digamos media hora, una hora, y la víctima encuentra a su victimario, a ese delincuente en otro lugar distante, y llega y lo atropella con su vehículo, ahí ya hay un acto de venganza. Pero como acto de venganza ya no podemos hablar entonces de una legítima defensa. Ese es un acto de defensa, no es un acto de defensa, es un acto ya cometido en situación de ira e intenso dolor. Conclusión, esa persona que después de una hora de haber sido víctima atropella a su victimario, entonces responde por ese delito, sea unas lesiones personales o sea por un homicidio, pero cometido ya en una situación de ira e intenso dolor, porque la ira permanece y el dolor también permanece. Perfecto, pero no es legítima defensa entonces, es venganza. Ya no es legítima. Y la otra, la que se comete con exceso. Con exceso es que hay que tener en cuenta la proporcionalidad entre la agresión y la reacción defensiva. Si mi victimario, el delincuente, me exhibe, por decir algo, una navaja mínima, un corta uñas, para despojarme de mis pertenencias corporales, y yo llevo un arma de fuego con capacidad de 14 cartuchos. Pues lo normal es que yo también trate de persuadirlo o disuadirlo para que cese en su acción de agresión o de intento de despojo de mis pertenencias. Pero yo no hago esto, sino que de una vez saco mi pistola y lo impacto las 14 veces. Ahí hay un exceso en esa legítima defensa. Entonces deja de ser ya... Hay una legítima defensa, pero cometida en exceso. Eso sirve entonces para que la persona debe responder penalmente por ese delito, pero disminuye la sanción. Perfecto. Ahora devolvámonos para los tres casos y nos dice si hay que responder o no por el delito. En el caso específico que estamos tratando, que tanto le interesa a la gente en Medellín y que pasa tanto, el de esta persona que con su vehículo agrede a quien lo iba a atracar o de pronto hasta a producir un daño físico o hasta asesinar. Esa fue entonces una legítima defensa objetiva, dijo usted. Objetiva. ¿Tiene entonces que pagar él con cárcel esa reacción, esa legítima defensa? Para nada. Según usted, no. No puede ser ni siquiera imputado por delito alguno. Actuó dentro de una legítima defensa objetiva. ¿Por qué? Porque hubo inmediatez. Hubo proporcionalidad porque las dos personas, presuntos fleteros, utilizaban un arma de fuego. Verdad o mentira no nos interesa en este momento, pero para el momento de ocurrencia del hecho, para esa víctima era un arma idónea de producirle, con capacidad de producirle un daño. Y entonces si es tan claro, así como usted lo plantea de una, sin ponerse con interpretaciones de cualquier tipo, si es tan claro por qué está encartada la persona. Lo que pasa es que la justicia no es de hecho, sino en derecho. Como acto que produjo un resultado que trascendió en un bien jurídico, vida o lesiones corporales de estas dos personas, la Fiscalía tiene la obligación de asumir la investigación de manera oficiosa para determinar si ciertamente se dio una legítima defensa. La legítima defensa no se reconoce por fuera de la acción judicial, se reconoce dentro del proceso penal. O sea que para ello necesitamos vincular tanto al victimario
como a la víctima para que nos dé su versión de los hechos, claro, y a testigos imparciales que nos den fe de corroboración de lo que aleguen como exculpación los victimarios y lo que alegue como exculpación la persona que se postula como víctima. O sea, no puede tranquilamente, como la sociedad lo espera, no puede la fiscalía o un juez a ojo desde afuera decir, no, eso fue legítima defensa, no, tranquilo. Tiene que ponerse en movimiento el aparato judicial, pensando en que estamos en un Estado de Derecho. Pero obviamente ahí aparece el elemento central de nuestra democracia, el Estado social y democrático de derecho, que pues obviamente tiene que garantizarles tanto al victimario como a la víctima sus derechos. Por eso tiene que entrar en un proceso. Eso es correcto. Muy bien. Hasta ahí vamos, creo que clarísimo con usted, Hernando Eli Grisales, abogado penalista y especialista en Derecho Procesal Penal. Unos mensajes y redondeamos el tema con las otras características de la legítima defensa y si debe o no debe la persona resultar encartada, como se dice popularmente, judicialmente. Antes, esta frase, para que cuando regresemos usted diga qué piensa. Si vivimos juntos, juntos debemos decidir. Si vivimos juntos, juntos debemos decidir. ¿Qué piensa usted, Hernando Eli Grisales, de esa frase? Esa es la forma de materializar la democracia, entendida esta como la voz del pueblo, porque si fuera voz de uno sería dictadura. Exactamente. Y la nuestra es una democracia. Es la posibilidad que todos tenemos soberanamente de decidir. Por eso una invitación bien especial a que el 27 de mayo vamos a las urnas y si hay segunda vuelta el 17 de junio a elegir a nuestro próximo presidente, próximo o próxima, porque hay candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Muy importante. Bueno, y es tan importante que vuelvo y lo digo, el presidente de la República que hace parte del Ejecutivo, pero de la mano con el Legislativo, que son los que hacen las leyes, pero también de la mano con el Judicial, que es de lo que estamos hablando, hace parte de una estructura de poder que finalmente es la que nos garantiza, separados esos diferentes poderes y trabajando desde la competencia de cada uno de los poderes, la que nos garantiza que haya una democracia como la nuestra y que permita eso que estamos hablando acá, que sencillamente a una persona no se le puede o dejar en libertad porque le dio la gana al operador judicial o encerrarlo porque le dio la gana al operador judicial. Hay que poner en práctica el proceso judicial para saber si es o no responsable de, por ejemplo, lo que estamos hablando, de haber producido un daño físico o la muerte a un delincuente. Y entonces eso nos llevó a hablar de legítima defensa objetiva, que según Hernando Eli Grisales no debe llevar a esa persona de la cual hemos venido hablando en el programa a pagar ni siquiera un día de cárcel. Pero en el caso de la legítima defensa subjetiva, esa en la que yo creo y ese me va a atracar y antes de que me atraque y me muestre su billetera en vez del arma, yo lo mato. Por eso en la legítima defensa subjetiva es determinante el error, si es vencible o invencible, para superar esa expectativa. ¿Error vencible o invencible? Sí. A la persona que alega en su favor que ejecutó una legítima defensa subjetiva, se le invierte la carga a la prueba. Es él el que debe probar de manera cierta, clara y precisa y creíble que lo que observó en ese tercero que resultó siendo su víctima, entre comillas, lo llevó a reaccionar como reaccionó. Que ese error en ese momento le era invencible. Porque si es vencible, responde por una conducta eminentemente dolosa. O sea, le toca demostrar eso. Sí, señor. Que él pensó que esa billetera que saqueó ese celular era un arma y que le puso contra las cuerdas, su vida, por ejemplo. Y es circunstancial. Pero es muy difícil. Es que en penal no existen dos hechos iguales. Pueden existir dos bienes jurídicos lesionados, sí. Aquí se mata todos los días a todas las personas, o a muchas personas. Pero no se mata siempre en las mismas circunstancias, con las mismas motivaciones, con los mismos propósitos. No. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ni siquiera es extraño, la verdad, hace parte de nuestra realidad. Si la persona víctima de esa legítima defensa subjetiva resulta ser que tiene antecedentes penales, eso le puede ayudar al victimario. Naturalmente. ¿Cierto? Naturalmente. Pero si esa víctima es una persona sin un antecedente, además muy buena gente,
eso puede enredar al victimario. Lo que pasa es que entran en juego muchas circunstancias. Vamos a hablar de una hecho en concreto, el sector donde ocurre el hecho. Ya. No es lo mismo que ocurra en el parque, no, es que aquí ya no hay lugar seguro en Medellín, pero vamos a suponer pues vamos a suponer que el Parque Lleras es un lugar seguro. Sí. A que usted se vaya a una comuna X, no vamos a citar aquí números para no estigmatizar, sí, donde todo el mundo dice es que ese lugar es peligrosísimo. Ya. Ahí solo se reúnen o se estacionan los más malos del barrio. Claro. Y yo, honrado ciudadano, voy transitando por ese sector a altas horas de la noche, el sector está a semioscuras y veo la persona que ya me han señalado como el presunto delincuente, o ni siquiera me lo han señalado, simplemente lo veo popularmente dicho, haciéndome brujitos. Sí. Pues hombre, en mí se crea el miedo, la prevención, y yo reacciono creyendo que voy a ser víctima de esa persona. Eso es circunstancial. Muy bien, y la presencia de la persona, claro, ¿cierto? todo influye. No quiere decir que personas así como estamos usted y yo... No, el hábito no hace al monje en materia del delito. ¿El qué? El hábito no hace al monje en materia del delito. Exactamente, porque, claro. Pero sí, de todas maneras, asusta más una persona con una apariencia que está estigmatizada, pero que además hace parte de un sector social que uno dice, no estoy hablando de pobres o ricos, no. Más bien del sector social, no del sector social, sino de una población que es muy mínima, que es la delincuente, que uno la ve y uno dice, uy, qué miedo por la persona. En fin, la persona que actúa putativamente en legítima defensa, o sea, en defensa de otro, caso del escolta en Bogotá. También se puede eximir de responsabilidad, porque reacciona frente a los 3 presupuestos de la legítima defensa objetiva: actualidad, injusta y dañina. Muy bien. La excesiva, pues, eso sí le genera de todas maneras sanción penal. Sanción penal atenuada. Sí, atenuada porque es el estado de ira. ¿Cómo se llama exactamente? No. No, la que tiene es la de la venganza. Sí. Esa es la que se... Cuando hay ruptura con la inmediatez y la víctima reacciona mucho tiempo después, hablaríamos popularmente de una venganza, pero que en derecho se llama ira e intenso dolor. Ira e intenso dolor, y es también sancionado penalmente. Sí, lo que pasa es que la ira e intenso dolor atenúa la responsabilidad para efectos de dosificación de la pena. ¿Rebaja la pena? Rebaja la pena. ¿Que la pena puede ser de cuánto? Depende del delito cometido. También. Si es una lesión, y las lesiones de qué tipo, si son con incapacidad inferior a 30 días, a 90, superior a 120, si tienen deformidad física, si es recuperable o no, si tiene afectación psicológica, si el homicidio es simple, si es agravado, es decir, depende del delito. Ya, depende del delito, pero hoy nos quedó en claro que no siempre una legítima defensa, hay que poner las comillas, es, ¿cómo se dice? Es jurídicamente exonerable para esa persona. Pero hay una consecuencia en la legítima defensa objetiva respecto del victimario. Sí, ¿cuál es? Y es que el delito se queda en la modalidad de tentativa. Ah, ¿siempre? Claro, porque si el victimario me agrede, me despoja de mis pertenencias, yo reacciono, lo venzo y facilito su captura, no alcanzo a hacer bien, el bien del cual me despojo, no alcanzo a hacer suyo, a disponer de él. Entonces, en el caso que ya conocemos de la frontera, estas 2 personas, presuntos fleteros, cometían una tentativa de hurto, calificado y agravado porque se utilizó vehículo, se utilizó arma, pues no sé si idónea o no, y con propósito de hacer el daño. Pero y obtener lucro. Tentativa, entonces, no fue un hurto. Exactamente. Entonces, entre comillas también, cuando se hace uso de la legítima defensa objetiva, se le produce, entre comillas, un beneficio al victimario porque su delito queda atentado. Perfecto. En el homicidio, pues el único que puede reaccionar serían 2 personas. El que termina muerto no va a reaccionar, pero reaccionaría un defensor putativo. Ese defensor putativo, si la persona víctima no muere, se quedaría una tentativa de homicidio. Beneficio entonces para aquellas personas que se abrogan la condición de victimarios o de autores de ese atentado. Hernando Eli Grisales García, él es abogado penalista, especialista en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Procesal Penal y teoría del delito, por eso tantos elementos muy concretos de parte suyo, pero creo que muy claros, y especialista en Derecho Procesal, y candidato a especialista en el ejercicio del derecho ante las altas cortes. Gracias por estar con nosotros nuevamente y por ser tan claro y permitir que nuestros inteligentes, integrantes y calificados televidentes tengan esa claridad frente a estos temas del día común y corriente. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y vuelvo y les digo, ejemplos como el de hoy con Hernando Eli Grisales, maravillosos, para que nos convenzan de la importancia de ir a las urnas y elegir. Ya elegimos el legislativo, son los que hacen las leyes alrededor de temas como esto. El Código Penal es una norma, es una ley. El Código Procesal Penal es una norma, una ley, hecho por los congresistas. Si nosotros elegimos bien, ellos sabrán legislar en estos casos como ha de ser.
Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45, Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.